Vamos a hablar hoy de algo que la gente que no conoce de Dios no tiene por qué hablar. Y los creyentes que no han renovado mente, no es su tema, porque el tema de aquellos que no hemos renovado mente, pues son las añadiduras. Vamos a estar hablando siempre de qué hemos de comer, qué hemos de beber o qué hemos de vestir, de los asuntos que por lo general ocupan, y más diría yo, preocupan a las personas que no están preparadas para irse, no han todavía solucionado en su mente que este no es nuestro destino, porque si la tierra fuera en esta manera que la vemos y en este cuerpo que estamos, nuestro destino, entonces no nos moriríamos. La gente no se moriría. Si este fuera el destino que Dios preparó para la humanidad, no se moriría. La muerte es el hito por excelencia para recordarnos que este no es nuestro destino. Hoy el apóstol Pedro nos va a hablar en ese tercer capítulo de un asunto que, vuelvo y le repito, las personas que no conocen de Dios ni tienen por qué hablar, no es su tema. Y aquellos creyentes que no han colocado su corazón, su mente en el reino de Dios y su justicia, entonces andan preocupaditos por las añadiduras también, como los que no conocen de Dios. Así que este tema no es el diario hablar de ellos. Vamos a hablar del retorno del Señor. El apóstol Pedro, hace 2000 años, al igual que Pablo, en sus cartas hacen mucho énfasis en este asunto. Además, como ahora, hace 2000 años, había gente, en cuanto al asunto del retorno del Señor, lo tomaban para negarlo. Negaban que hubiese un retorno, pues no lo esperaban en su primera venida, ahora para esperarlo en la segunda. Otros, en tono burlesco, decían: ¿qué tan demorado, no? Lo están esperando hace tanto y nada que llega. No olviden eso que les estoy diciendo. Las personas a las cuales se va a referir acá el apóstol cuando hablan de esta demora sin explicación o sin justificación de parte del Señor Jesús para retornar, lo hacían de manera, en forma de burla, en ironía. Mientras que aquellos que ya conocían de Cristo, pero no estaban dedicados a Cristo, habiéndolo conocido, no habían consagrado su vida en santidad a Dios, sí saben que viene. O sea, el creyente despistadito sabe que el Señor viene, pero no es diligente en esperarlo. Él no lo está esperando. Entonces, Pedro, que está dirigiéndose a una congregación de hermanos y hermanas que estaban siendo perseguidos, de hermanos y hermanas que estaban siendo atacados, vituperados, de hermanos y hermanas que estaban siendo expropiados, realmente el ambiente no era el mejor para uno decir estoy en paz, las situaciones estaban muy difíciles. Él ahora toma esta parte de nuestra fe para afirmar a aquellos creyentes, y debería afirmarnos a nosotros hoy, no importando si estamos en el curubito en medio del éxito y no andamos en privaciones, y no importando si estamos en medio de situaciones difíciles. El Señor vendrá, estés tú en esta generación en éxito o estés en problemas, va a venir. Y si no viene, a nosotros como creyentes de esta generación nos toca proclamar esta noticia, porque ese es nuestro deber. De hecho, muchos creyentes, el saludo que tenían en aquella época era: el Señor viene, el Señor viene. Cuando se despedían diciéndose: el Señor viene. ¿Por qué? Porque acerca del día y la hora, el Señor Jesús ya dijo en Mateo 24 que nadie lo sabe, nadie sabe, solo está en la potestad del Padre. Escuche bien, Dios Padre decidió cuándo venía el Señor Jesús por primera vez. Hace 2000 años fue esa revelación de parte de la Trinidad, haciéndonos conscientes de que el Señor Jesús visitaba la tierra por primera vez, cumplió su rol
al cual estaba destinado y lo que habían hablado ellos tres para cumplir por parte de él. Hizo su aparición en aquel sencillo y humilde hogar, llevó a cabo toda una vida sencilla en un pueblo sencillo, pero con un mandato glorioso, y era llegar no solamente a la cruz del Calvario y ser asesinado allí, y así hacer lo que nosotros conocemos como la expiación o la salvación en favor de la humanidad, para pagar por todo aquello que había resultado roto cuando fueron expulsados los padres del jardín del Edén por su desobediencia. Pero también resucita, y Él resucita, y entonces está sentado a la diestra, y el día de su retorno solo lo sabe el Padre, está en su potestad. Así como tuvo en su potestad el enviarlo por primera vez, su retorno también está ya dictaminado. La fecha para la humanidad es incierta en cuanto a cuál es. No es incierto el hecho de su venida, sino el de la fecha, porque no la conocemos. Entonces Pedro comienza este tercer capítulo diciendo: amados. Mira al de lado, dígale: amado. Dígaselo. El amado allí es la carta, está escrita por un hombre cuya mente está completamente llena de ágape por la humanidad, por los creyentes, por los que aún no conocen y por los que van a conocer, porque esta carta que él escribió, él mismo dice: esta es la segunda carta que os escribo. Ya nos dimos el banquete de transitar por la primera. Ahora vamos a mirar qué les dijo y qué nos dijo en la segunda. En esta segunda carta, si en la primera nos da algunos indicios, en esta sí que está ciertísima la revelación y el conocimiento que el apóstol Pedro tenía de los eventos eternos, de los eventos que Dios decidió dar a conocer a la humanidad en la persona de Cristo Jesús. Entonces, Él nos recuerda para qué son las cartas. Las cartas no son para entretenernos, las cartas no son para consolarnos. Él acá usa una palabra que es exhortación. Dice: en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio ¿qué? Entendimiento. Si algo necesitamos los creyentes es exhortación, y la exhortación está en las Sagradas Escrituras. La exhortación a la que Pedro hace referencia en esta primera parte de este capítulo es a recordarnos, pilas, ustedes que tienen limpio el entendimiento, porque ahora tienen la mente ¿de quién? De Cristo. Antes, cuando vivíamos en tinieblas, quiéralo o no, crea la gente o no, teníamos el entendimiento completamente en corrupción. Teníamos la mentalidad del diablo, porque como hijos del diablo nos comportábamos, porque esa era la clase de obras que hacíamos, obras de la carne. Sin embargo, ahora Pedro está exhortando a aquellos hermanos y nos exhorta hoy a los de limpio entendimiento. Esto es para los que han renovado su mente, y les dice básicamente y nos recuerda que necesitamos ser constantes, porque al estar en este lado de la gracia, es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. El Señor Jesús nos advirtió eso. Antes vivíamos en tinieblas, ahora estamos en su luz admirable. Antes no éramos nada, ahora somos sacerdocio para Dios, nos dijo en su primera carta. Entonces, amerita constantemente, así como cuando nosotros al levantarnos revisamos nuestro rostro en el espejo, nos rasuramos, nos limpiamos, nos bañamos para salir bien, amerita muy bien también en las mañanas y todos los días, si usted quiere, revisar cómo está pensando. Porque si uno sale a la calle pensando como no debe pensar alguien con limpio entendimiento, se va a enredar en las cosas de este sistema, que es como un remolino chupamanchas que se quiere tragar todo lo que pase por ahí. Entonces hay que revisar constantemente nuestra limpieza mental. A nosotros como congregación local, Dios nos ha
colocado en la lectura juiciosa de la palabra. La única manera de renovar constantemente nuestro entendimiento es acudir al agua de la palabra para constantemente estar limpiándonos de todas aquellas malicias que el enemigo quiera colocar a través del sistema en nosotros. Es decir, si usted se levanta un día preocupado, preocupada, siendo creyente, y fuera de eso prende el noticiero antes de abrir la Biblia y ve todo lo que está ocurriendo en el mundo y todas las noticias impresionantes de desastres, y además la primera llamada que recibe de esa familiar o de esa amiga o de ese amigo que le dice cómo están las cosas de mal y cómo van a empeorar, entonces uno va a tener una mente preocupada. Por eso debemos exhortar nuestro limpio entendimiento y un momento decir, el mundo dice eso, pero la palabra dice que por nada debo estar afanoso o afanosa, que no me preocupe por esta clase de cosas. Además, Dios tiene el control. Habrá creyentes que no tienen mente renovada, pero particularmente viven atentos a la acción de Satanás, y entonces son esos creyentes que estarán diciendo el diablo como está tomando de poder, la situación como está de oscura, el asunto como está de mal. No sé si me hago entender, pero es lo que te trato de decir, es que Dios tiene el control. Mira el de la dígale, Dios tiene el control. O sea, nadie más tiene el control. Pero es que el diablo está tomando mucho terreno. No, ahorita renovando entendimiento con Marco, leíamos el 17 de Apocalipsis acerca de cuando las naciones le entreguen a la bestia el poder de ellas para que las gobierne, pero dice en ese mismo pasaje que es Dios el que coloca en la mente de los líderes de esas naciones que se añadan al ejercicio de la bestia para ejercer ese poder. Nada ha salido del control de Dios, diga, nada. Muy bien, porque Dios tiene un plan eterno, Dios tiene una programación para cumplir, y en eso es que debemos estar nosotros constantemente renovados. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, y ahora dice, para que tengáis memoria, diga conmigo, memoria. Mire, puede que a usted le olvide hasta el nombre de su mamá, pero lo que no se le debe olvidar es lo que dice la palabra y lo que Dios dice a través de su palabra. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes? Por los santos profetas. La Escritura me presenta la narración de la historia de la humanidad y de la relación de Dios con la humanidad desde Génesis. Lo que Pedro va a decir ahora no es un invento del Nuevo Testamento ni de un apóstol del Nuevo Testamento. Esto que él va a decir venía ya siendo anunciado por los santos profetas. Santos era porque eran apartados para Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Miqueas, Malaquías, Daniel, todos estos profetas, dice para que tengáis memoria, diga conmigo, memoria. La memoria nuestra debe estar saturada de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios dice. Lo que tú y yo debemos tener en cuenta es que nuestra mente dice la Escritura, y todo lo que respire alabe a ¿quién? Eso dice el Salmo 150 en uno de sus versículos. Y todo lo que respire alabe al Señor. Cuanto más nosotros, nacidos de nuevo, con renovación de entendimiento, nuestro deleite son las Sagradas Escrituras, porque ahí están todos los eventos, y Él va a entrar a hablarnos de este evento extraordinario, espectacular, fuera de serie, pero que no es un mito, es real, porque Dios lo dijo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes? Por los santos profetas. Pedro me va a decir, yo estoy escribiendo esta segunda carta, pero no lo estoy haciendo al garete. Yo estoy acá porque he sido inspirado por el Espíritu Santo para mostrar lo que los profetas han dicho en el antiguo pacto, y ahora está vigente después de que mi buen Señor Jesús ha venido como representante del nuevo pacto para cumplirse precisamente todas sus palabras anunciadas por los profetas. Y además, esto de ser exhortados y de tener la memoria saturada con las buenas noticias que vienen del tercer cielo para esta tierra que se muere miserablemente en el desconocimiento de esas palabras, para que tengáis memoria de las palabras,
Necesitamos conocer la mente ¿de quién? Del Padre. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora Pedro amalgama la revelación del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento y viene a decirnos, les estamos hablando de parte del mismo Dios, del único Dios que hay, del que no ha cambiado, en él no hay sombra de variación. Lo que Dios dijo ya lo dijo y así es. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y ahora entonces me muestra cómo el nuevo pacto, que es el que es anunciado por los apóstoles del Cordero, es lo que estos creyentes de hace 2000 años, ¿cuánto más nosotros? Si hace 2000 años, vamos a mirar, el Señor estaba por venir, ahora imagínense 2000 años después si no estará más cerquita. Por lo menos estamos 2000 años más cerquita que aquellos. ¿Me hago entender, amigos? Y entonces, como nosotros estamos programados mundanamente para pensar en nuestra corta vida biológica, pues por lo menos si hubiéramos estado en el tiempo de Matusalén, coronaríamos los 900 años de vida y podríamos decir, vivimos mucho. Pero en Génesis 6, Dios acorta por la maldad de los hombres la vida del hombre a 120. Y en el Salmo 90 me dice que ya estará entre los 70 u 80 años, con sus excepciones, desde luego, porque no es una ley. Pero el asunto nuestro es que somos mediáticos, desde que salimos del vientre de nuestra madre hasta el ataúd, y pensamos que en ese pequeño interregno de tiempo minúsculo, porque dice Santiago que es el hombre, es como neblina, entonces pensamos que van a ocurrir todos estos hechos. No, sea que habiendo creído en Cristo Jesús estemos vivos cuando el Señor regrese, o sea que hayamos muerto, no hay ningún problema, porque Dios no es Dios de muertos, sino de Dios ¿de qué? De vivos, de vivos. Entonces, esto que nos va a hablar el apóstol hoy nos va a servir para pensar en términos eternos, para dejar de ser esclavos del cronos, del mañana, de que se aproxima el 24, de que llega el 31, de que el vencimiento de tal pago, de que tuve que estudiar 5 años, 6 o 7. El mundo es esclavo del cronos, del tiempo normal de la humanidad. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, puede tardar mucho, dependiendo en lo que estemos nosotros, en renovar nuestra mente y ponernos a pensar en términos eternos. Por eso Pedro acá quiere mostrarnos qué es pensar en términos de la eternidad. Y cuando nos hablan de eternidad, pensamos en tiempo, cronos, entonces decimos, tan demorado eso. No. La eternidad incluye lo del cronos, pero no puede ser valorado por la cronología del hombre, por el tiempo escaso de su vida biológica. No, aquí estamos hablando de cosas eternas, porque nuestro Dios es eterno. ¿Me hago entender? Su matrimonio es temporal, su vida biológica es temporal, la relación con sus hijos es temporal, porque por mucho que los quiera no se le van a meter al cajón cuando usted se muera. Le van a decir, chao mami, chao papi, ¿qué dejó? ¿Dónde lo dejó? ¿Por qué no me dijo dónde estaba? Eso es más o menos la relación que tenemos. Pero la relación que tenemos con nuestro Dios es eterna, dígale, es eterna. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice el apóstol. Ojo pues, él me dice que vamos a entrar a escudriñar lo que dijeron. Sin embargo, a la par, con este mover de creyentes, con dimensión eterna de las cosas, hay una cantidad de seres humanos que no están en esa movida, no están en ese pensamiento. Y el apóstol los llama burladores. Un burlador es el que se burla, el que dice, pobrecitos estos metidos en eso, ¿cierto? Vamos a gozárnoslos. Usted no tiene amigos que no son creyentes que se lo burlan. Sí, tal vez no delante de usted, pero cuando usted se para de esta mesa, le dicen allá va la santica esa, ¿cierto? Allá en los corrillos dicen, usted no es pastor, pero a usted le dicen en su familia y en el corrillo de sus amigos, el pastorcito ese, ¿cierto? Esos burladores pues se burlan de uno. Pero el asunto es que se meten con las cosas de Dios, porque si el Señor Jesús le dijo a Pablo en Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo aclara en el capítulo 26 de Hechos. El Señor Jesús no estaba siendo perseguido por Saulo, Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, el que persigue a un cristiano me está persiguiendo a mí, porque el que persigue a mi cuerpo me persigue a mí, que soy la cabeza.
Entonces también estos burladores podríamos decir que el que se burla de ti se está burlando de Cristo. Entonces están metiendo con el dueño del letrero, y eso es una cosa que nosotros tenemos que procurar por atajarlos, porque es que nosotros al incrédulo prácticamente es que lo tenemos que defender de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo para Él, no enojarnos porque se burlan de nosotros, no salir de ahí huyendo. Somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Me hago entender, amigos? Entonces dice, personas que son de mente reprobada, que en los postreros días vendrán burladores. Si eran postreros hace 2000 años, imaginen qué postreros son hoy, que quieren ridiculizar, y como él viene hablándonos en el capítulo 2 de los falsos maestros, entonces también quieran ridiculizar la sana doctrina, porque la sana doctrina solo viene de Dios. La sana doctrina solo viene del tercer cielo. La sana doctrina es la que nos muestra la verdad de Dios y su relación con su creación, con los creados. Que en los posteriores días vendrán burladores. ¿Qué dirán estos burladores? Mejor dicho, ¿qué harán? La característica de estos burladores, pues la primera es que se burlan. ¿Qué revelación, sí o no? La segunda es que andan según sus propias concupiscencias, o sea, las conductas caídas de la carne. Y ya vimos que caminar en la carne no es solamente el beber, el fornicar, el robar, el matar, el andar haciendo chismes, todas esas labores de la carne. Concupiscencia también es idear doctrinas, sean humanas, sean terrenales, sean diabólicas, que tratan de explicarle a la humanidad que lo que Dios dice no es, sino que es por otro lado. Eso también se considera una falsa doctrina y también se considera concupiscencia. Diga conmigo, concupiscencia. Muy bien, los felicito. Estas personas que andan según sus propias concupiscencias, resumámoslo en esto, es que caminan en pecado porque están bajo pecado, y cometen pecados porque nacieron bajo ¿qué? Bajo pecado. Entonces se burlan, pero a la vez su conducta no es una conducta santa, es una conducta apartada de Dios. Al burlarse, entonces se meten más en su meollo de las concupiscencias y andan diciendo, 2 puntos dice Pedro, mire el discurso del burlesco, de la persona que se burla. No se lo pierda de vista, que es que se está burlando. A veces nosotros le prestamos mucha atención a los que se burlan, y a veces le prestamos más atención a lo que dicen los que se burlan, de las cosas que se burlan, que lo que realmente dice la palabra, porque la palabra de Dios no escribió la palabra para burlarse de nadie. Dios escribió la palabra para que la gente fuera guiada en medio de cualquier generación. Lo que estamos leyendo es lo mismo hace 2000 años, es lo mismo hoy y será lo mismo dentro de 2000 años si el Señor no ha retornado, porque la palabra de Dios no tiene sombra de variación. Dios no se levantó pensando un día de una manera y dijo, ay no, de pronto eso me quedó mal hecho, lo voy a hacer de otra. Jamás. Lo que Dios dice es y punto. Y diciendo en torno de burla, no pierda pues de vista, no pierda, que es en torno de burla. Y empiezan en los creyentes de esa generación, les decían, ¿dónde está pues la promesa de su advenimiento? En otras palabras, ¿qué pasa pues que no regresa? Si ellos se estaban burlando del que no regresa, es porque estos creyentes sí le hablaban a la gente de que el Señor regresaba. Yo quiero preguntarte hoy, esta noche, así íntimamente, tú y yo no más, ¿le hablas a la gente del retorno del Señor? A tus compañeros de oficina, no importa que sean burladores. O sea, tu jefe sabe que el Señor viene, que el Señor no está muy pendiente de si abren o no la persiana en la empresa. Tus compañeros de la universidad saben, ¿sí? El amor de tu vida sabe que el Señor viene. Ahí viene el Señor. Y tú dirás, ay, tu papá. No, el Señor viene. Y yo lo estoy esperando. Mi vida, yo lo estoy esperando. A su mujer, mi amor, el Señor viene. Eso sería muy bueno para terminar problemas y peleas matrimoniales, ¿sí o no? Ahí en medio de la trifulca y de todo ese problema le diga, mi amor, y si el Señor viene y nos agarra aquí en estas, ahí mismo uno se contenta, ¿o no? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces, ¿de dónde? Estos burladores dicen, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se estaban burlando y sacan argumentos supuestamente teológicos y dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, entiéndase, murieron, y cuando está refiriendo a padres, está refiriendo a los patriarcas, desde por allá viene la promesa del advenimiento del Señor.
porque desde el día en que los padres durmieron, entonces empiezan a burlar, porque si era hace 2000 años, estaban echando como 2000 años para atrás. Pero si la gente lo anda esperando desde hace tanto rato. No solamente estaban negando su primera venida, porque estos son burladores, o pasaron por alto que el Señor había venido la primera vez, y ahora les dicen y les hablan burlonamente acerca de la segunda. Pastor, ¿usted por qué me está hablando de esto? Pues porque de esto se trata, leer las cartas. Para eso dice Pedro que las escribió, para exhortarnos, para que tengamos limpia ¿qué? La mente. Ve, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el Señor sí viene? Pues por lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 11, recuerden que el Señor, Lucas nos dice en Hechos, estuvo 40 días después de resucitado con los discípulos hablando acerca del reino. Comió con ellos, bebió con ellos, paseó con ellos, pescó con ellos. Entonces, en el momento en que el Señor asciende, los discípulos están boquiabiertos. Imagínate, sube Él en la presencia de ellos y va ascendiendo y lo ven perderse en las nubes. Y se quedan así. Y dice Hechos, capítulo 1, versículo 11 y 10, que dos hombres con vestiduras blancas, eran ángeles, les dicen, varones galileos, que andan mirando al cielo. Yo creo que ellos le dijeron, pues que si el Señor, ¿ustedes no vieron? Claro, si son ángeles, ellos saben. Y ellos le dicen, estos ángeles le dicen a estos pacientes, que eran los discípulos, este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Por ejemplo, ahí está un anuncio de su retorno. Otro anuncio de su retorno, en Hechos 14, en Juan capítulo 14, el Señor Jesús le dice a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas viviendas hay, moradas hay. Deje de decir moradas porque la gente me dice una cosa morada y que son moradas. Muchas viviendas hay. Yo voy a preparar esas moradas, esas viviendas, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén. Voy y se las preparo y volveré por ustedes. Esas son palabras de grueso calibre. Perdonadme, es que uno no puede estar leyendo la Biblia como leyendo Corín Tellado. Pues ustedes no saben qué es eso porque es muy jóvenes, pero como una revista, como una telenovela, como una radio, como una fotonovela. Dicen, no, es que es Jesús. Y hasta donde está el Señor Jesús es Dios. Y me dijo que se fue a preparar unas moradas, unas viviendas para regresar por mí. Si creo en Él. Y lo dijo hace 2000 años, se anda recogiendo. Eso allá es muy grande. La Nueva Jerusalén es enorme. Uno a veces dice, ¿viste esa autopista tan enorme? ¿Viste ese puente tan enorme? ¿Viste ese edificio tan enorme? Pero cuando uno lee en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene 2200 kilómetros de largo, 2200 kilómetros de ancho y 2200 kilómetros de alto, ahí cabe mucha gente, hermanos. Entonces Dios la viene recogiendo, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros, desde hace 2000 años, para que la gente que crea en Él habite ahí. Pero estos se burlan, claro, porque como el anuncio está desde hace 2000 años, por lo menos en los ejemplos bíblicos que les acabo de mostrar, desde hace 2000 años se viene burlando generación tras generación la gente. Y entre más pasa el tiempo, más se burlan, porque cada vez que pasa otro siglo u otro año, entonces los creyentes de esa respectiva generación acumulan más fortaleza para resistir las burlas, porque dicen, no viene pues desde hace 2000 años pues, y a verlo, nada que viene, porque desde el día en que los padres durmieron, y este es el argumento de ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas son creacionistas. Ni siquiera estos burladores piensan que fue lo del Big Bang. Ellos sí creen que hay un Dios, claro que sí, y que creó todo, pero que de ahí en adelante Dios no intervino en ningún evento de la humanidad, que eso es como para empelicular la gente, dicen los muchachos. Pero eso no es cierto, porque esta gente ignora, como dice Pedro acá, estos ignoran voluntariamente. O sea, en la mente caída,
del ser humano que no conoce de Dios, voluntariamente a priori ignoran los eventos que sí han ocurrido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos niegan que Dios vio tanta maldad en la humanidad en la época de Noé, que le hace preparar un arca, y Dios hace que la tierra se inunde y solo se salvaron 8, Noé y 7 de la familia, 8. Niegan, por ejemplo, eso. Y lo niegan diciendo que eso no ocurrió. Pero ¿qué hacemos pues si el arca reflotó y por ahí anda varada en un monte, en uno de los montes Ararat, ¿cierto? De esa cordillera, de esa cadena de montañas. Niegan, por ejemplo, que Dios una vez se hartó y dijo: no, ya esas 2 ciudades y las de sus alrededores ya me tienen harto con su manera de vivir en la carne. Qué concupiscencias tan tremendas, y hace llover fuego del cielo, y los arqueólogos pueden escarbar y van a encontrar que ahí en ese sitio están las ruinas de esas ciudades. O sea, ignoran voluntariamente. Es más, como les decía al principio, parecen ignorar que el Señor Jesús sí vino por primera vez, y nosotros estamos hablando ya de la segunda. La primera fue cierta. El burro ese en el que el Señor anduvo allá, el burro existió. El aposento alto en donde celebró la cena con sus discípulos es verídico. El pozo donde discutió con la mujer samaritana es real. El monte de los olivos en donde hizo su gran oración está ahí. El Gólgota donde fue crucificado es cierto. Lo sepultaron y no hay cuerpo de él porque resucitó y se fue. ¿Me hago entender, amigos? Niegan voluntariamente. Parecen que son muy inteligentes, pero realmente muestran con su candidez la brutalidad mental, porque el ignorar a Dios es la peor de las cosas que le puede ocurrir a un ser humano. Entonces lo hacen a propósito. Diga conmigo: voluntariamente. Amigos, ¿están aquí? El tema es de calibre. ¿Qué ignoran voluntariamente? Pedro dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hay un Dios creador. Es un Dios que formó los cielos. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 1, lo vamos a ver en Juan capítulo 1 y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, para que esté pendiente del asunto. Eso me indica que Juan el evangelista habló de eso, Pedro, el que escribe estas cartas, habló de eso, Pablo habló de eso, todos hablan de esto, Judas también habla de esto. Entonces el mismo Santiago habla de esto en el capítulo 5. El acto creador de Dios fue el que formó los cielos. Estos días hablábamos con una persona que es judía y estábamos ahí en la mesa del lago, así, y tú le preguntaste: bueno, ¿y vos qué pensás cuando ves estas montañas y cuando ves todas las fuentes de agua, etcétera? Y esa persona sin dudarlo dijo: pienso en Dios. O sea, Dios dejó como testimonio la misma creación. ¿Para qué? Dice Pablo en Romanos capítulo 1, para que al menos palpando uno llegue. Un ciego puede llegar a la conclusión de que Dios existe solo por el sentido del tacto. Imagínate, ahora nosotros ¿qué vemos? El acto creador de Dios. Entonces esta gente ignora eso. Cuando empieza a negar el retorno del Señor y a burlarse de Él, automáticamente se están burlando del todo, porque uno no se burla de una sola partecita de Dios. Burlándose de una partecita, se burla de todo. Así como el que perseguía a cristianos, perseguía a Jesús, el que se burla de algo de la palabra de Dios, se está burlando de todo lo que Dios ha dicho. ¿Están conmigo, amigos? Pastor, ¿por qué está hablando de eso? Pues porque la palabra lo dice. Entonces, la palabra, Él creó por su palabra los cielos y también la tierra. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora, esa tierra que nosotros estamos pisando hoy en día, esta tierra, dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Recuerden que Él separó las aguas, sacó a flote la tierra, dejó una parte de la tierra seca, las otras las dejó aún bajo las aguas. Entonces, Pedro está usando la sabiduría eterna de Dios para animarnos a perseverar en esta generación que a nosotros nos corresponde, así como animó a los de hace 2000 años. El Espíritu Santo no trae nada oculto, todo lo de Dios lo sabe y todo lo de Dios nos lo entrega.
el asunto nuestro es que Dios nos ha dado el privilegio de saber en qué termina esto. Esta no es como esas novelas o esas sagas en las que uno empieza, ay, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? No. El Señor Jesús es tan sobrado, en el buen sentido de la palabra, el Padre es tan sobrado que dijo, Génesis a Apocalipsis, ¿cómo empieza el asunto con ustedes y cómo termina? No hay nada en secreto, solo les toca leer. Permítanme que la revelación los inunde. Déjese inundar por la revelación, así como Dios inundó la tierra con agua, mejor dicho. ¿Están aquí mis amigos? ¿A qué es que venimos? ¿A qué es que venimos? A renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de esto. La gente normal con la que nosotros todavía vivimos el día a día, porque hay mucho incrédulo alrededor nuestro. Tal vez usted es el único cristianito, la única cristianita ahí en esa oficina, ahí en esa empresa, ahí en esa universidad. No van a hablar de esto, necesitan a alguien que se levante y les hable. Que se burlen, problema de ellos. Pero lo que yo sí tengo que cumplir es la misión mía, de hablarle a la gente de lo que viene. Así como Noé durante 100 años, construyendo el arca, dio testimonio de que algo venía. No creyeron, problema de ellos. Pero Noé cumplió con su comisión. ¿Están aquí, amigos? Escuche pues. Ay, pastor, pero es que yo vine porque es que tengo una cantidad de problemas, me dijeron que aquí me los solucionaban. No es aquí. Entonces, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, por lo cual, entonces, si esa tierra surgió en la separación de las aguas, por las mismas aguas fue destruida. Mira que esto es elemental, es de coquito. Por lo cual el mundo de entonces pereció ¿qué? Anegado en agua. Anegado. Les llegó el agua y la destruyó. Entonces ahora pasa automáticamente para las señales de los postreros días. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, cuando usted mañana salga y vea esa hermosa constelación, ese azul espectacular, esos cielos y esa tierra que nosotros pisamos ahora, dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Por esa misma palabra Dios ha dicho, ojo pues, lo que Pedro me está diciendo es que la palabra de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios ha dicho, es lo que sostiene todo este andamiaje terrestre. Esta bola llamada tierra y todo lo que hay a su alrededor es sostenido por la palabra de Dios. No solo la tierra, sino sus alrededores. Y recordemos que la palabra de Dios es espiritual. Diga conmigo, espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Dios le dice a la mujer samaritana, vendrá la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces todo lo que viene de Dios es espiritual. Todo lo que surge del hombre para explicar todo esto es carnal. ¿Por qué? Porque viene de la mente carnal, de la concupiscencia, que es la naturaleza que el hombre trae y arrastra de manera caída de generación en generación, hasta que por fin viene el Señor Jesús y nos da el poder de nacer de nuevo por el Espíritu Santo, y entonces somos nuevas criaturas, somos nueva creación y tenemos una nueva mente para renovarla con todo esto que hay. Es más, yo le garantizo que muchos de nosotros estábamos entre los burladores antes. Yo recuerdo hace muchas décadas, tenía un compañero de trabajo y todos nos lo gozábamos. Él era la comidilla de nosotros. Y ahora burlan de uno, ¿cierto? Esa es la vida. Entonces Dios reservó por la palabra, esa palabra que es la que sostiene todo lo terrestre y sus alrededores, y es espiritual porque Dios es espíritu, de manera que Pedro está atacando los argumentos carnales de las falsas doctrinas, haciéndonos desviar la atención de lo que Dios sí quiere que veamos. Esos cielos y esa tierra están reservados por la misma palabra, y miren para lo que viene: guardados para el fuego en el día del juicio. Realmente esa primera destrucción fue por agua, la segunda será por fuego. Entonces uno olímpicamente puede decir, a mí ni me tocó la primera destrucción porque yo nací apenas en esta generación, ¿cierto? Ni me va a tocar la otra, pues porque con esa demora ni el agua me tocó ni la quemada. Necio. Uno
con su mente carnal todavía pensando de esa manera. No, Dios es un Dios ¿de qué? De vivos, no es un Dios de muertos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, lo hablaba ahora con una amiga, diciéndole que los que hagan lo bueno, que es creer en Jesús, resucitarán a resurrección de vida. Los que hagan lo malo, que es no aceptar la sabiduría de Dios, resucitarán a resurrección de muerte. Que hay un juicio del trono blanco en Apocalipsis al final, en donde la gente será llamada lista, porque la muerte entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos, la gente resucitará de todas las generaciones y estarán frente al Dios del trono y empezarán: nombre, fulanito de tal, no sé si cédula, pero sí nombre, generación en la que nació. Vea, no, usted no aparece aquí. Fulanito de tal, no aparece acá. Revise bien, no aparece acá, porque este es el libro de la vida. Si usted no está en el libro de la vida, están los otros libros donde están los hechos de su vida. El principal y terrible hecho: no haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor para esperar su retorno. Y entonces será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Mientras que los que estén en el libro de la vida, ¿a dónde irán? ¿A la nueva qué? Jerusalén. Ay, John, pero ¿yo cómo hago para creer eso? Ahí está el secreto. Se llama por fe, porque es por fe. Esto solo lo activa la fe. Y para usted y yo tener fe en las cosas de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Es la única manera. Todo esto que le estoy hablando es negado para la gente que está en el mundo todavía, así como estuvimos usted y yo en otra época. Es una que boba. ¿De qué hablaron hoy? Del retorno de Cristo. Y eso, sí. Y puede que te presten atención, hasta se interesen, pero por dentro son, si están muy rayados allá. Claro, a Dios le plació que la gente se salvara por la locura de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. ¡Ja! Atrapados en la sabiduría de Dios es que estamos, guardados para el fuego en el día del juicio. Ahora, ¿qué va a pasar ese día del juicio? Aquí juicio y fuego y todas estas cosas me hablan de destrucción. ¿Por qué? Porque es la perdición no solamente de esos cielos y esa tierra contaminados por la actividad concupiscente del hombre durante todas las generaciones, sino que es la perdición misma de los hombres impíos. Recuerde que impíos es porque no tienen piedad. Pío es el que tiene piedad. Entonces hay una destrucción, así como esos cielos y esa tierra están reservados por la palabra de Dios, que fue la misma palabra de Dios la que sacó a flote la tierra y la que hizo estos cielos y la inundó en su respectivo momento, la anegó en su respectivo momento con agua. Ahora ha decidido para los últimos tiempos, y cuando hablo de últimos tiempos es cuando Dios ya decidió: hasta acá mi historia con esta manera de la humanidad y perdición de los hombres impíos. Es que hay un juicio para la humanidad. En ese juicio los incrédulos van a recibir su galardón, y su galardón es perdición eterna. Nosotros no participaremos de ese juicio, porque para ir a ese juicio se necesita no haber creído en Dios. Y resulta que en todas las generaciones, desde Enoch, por ejemplo, ha habido gente que le ha creído a Dios. Y como le cree a Dios, eso le es contado por justicia, porque es por fe, para que nadie se gloríe. Yo me justifico ante Dios por las obras de Dios, no por las mías. ¿Están aquí, amigos? Y de la perdición de los hombres impíos. Pedro se da cuenta de que los hermanos están así con los ojos grandes, como para que les echen gotas, y él dice: mas, oh amados, otra vez les dice, recuerden que empezó, amados, allá, aquí en el centro del capítulo dice, mas, oh amados, agapados, no ignoréis esto. Diga conmigo: no puedo ignorar esto. No nos corresponde la ignorancia que el mundo tiene, porque de ahí ya fuimos rescatados, mis hermanos y hermanas. Nos corresponde ahora a nosotros, los rescatados y rescatadas en cada generación, como nos corresponde a nosotros hoy, como le corresponde hace 2000 años a aquellos, vivir no en la ignorancia del mundo, sino en la revelación de Dios. ¡Aló! Usted y yo ya no estamos para botar neuronas en lo que no es, lo que está caído y viene de la concupiscencia de la humanidad caída. Lo que usted y yo ahora debemos gastar es neuronas, invertir neuronas en la revelación de Dios, y la revelación de Dios solo está en la palabra, no más. No nos corresponde, vuelvo y repito, la ignorancia de aquellos que ignoran y concupiscentemente se burlan y se ríen, sino que nos corresponde vivir en la revelación de Cristo en esta generación, nos corresponde a nosotros. Y entonces uno está esperando que no ignore qué, que no ignore qué.
Y Pedro me sale con esta otra sencillez y dice, hombre, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Eso no lo inventó Pedro. Él estaba vinculándose acá al Salmo, si mal no estoy, en el 90 o en el 91. ¿Por qué? Porque a lo que decía al principio, la esfera de Dios es lo eterno. Lo temporal solo es parte de la eternidad. Por lo tanto, juzgar a Dios y a sus promesas con el tiempo cronológico del hombre limitado por sus fechas y por sus días y por sus meses y por sus años es ridículo y además miope. Yo a Dios no lo puedo medir. Ay, Señor, si este mes no vienes, dejo de creer en ti. Bah, imagínate. Sí, ¿has visto esos hermanos y hermanas? No de esta congregación, jamás. Si Dios no me responde, yo me devuelvo. Como si hubiera para dónde. Sí me hago entender. O sea, sale uno de un incendio, está ahí esperando al Señor, y que porque no viene me devuelvo para el incendio. Hombre, no, así no es, pues, pienso yo. Entonces, la esfera de Dios es lo eterno. Lo temporal solo hace parte de esa eternidad. Vuelvo y repito, por lo tanto, es de miopes, así hayan nacido de nuevo, juzgar las promesas de Dios y la existencia que Dios nos ha prometido en un acto en el cual ahora Pedro me aclara, porque dice, para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y llega y ajusta diciendo, y 1000 años son como ¿qué? Como un día. La temporalidad es solo eso, temporalidad. Interesante, porque cuando uno es niño, uno ve a los ancianos y dice, ay, qué horrible debe ser viejito, ¿cierto? Y cuando de un momento a otro, ¡pum!, estás ahí en categoría viejito y miras a los niños y dices, ¿cómo pasó esto de rápido? ¿Cómo era yo de bonita cuando era chiquita? ¿Cierto? Y mira el monstruico que soy ahora viejita. Y se ríe y se le cae todo lo de la boca, ¿cierto? Entonces, pero resulta que no podemos juzgar la belleza de Dios por lo temporal. Dios está consciente de eso, y que este cuerpo se viene oxidando desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces dice, pero para esa eternidad que yo los tengo ya garantizados, les daré otro cuerpo. Solo para empezar por esa bobadita. Y 1000 años como un día. Entonces, la temporalidad es solo eso, temporalidad. Entonces, empecemos a pensar así. Bueno, Álvaro no vino, que es el que más años tiene. Pero tanto Álvaro. Sé que, ay, Dios, ahora le llega la grabación. Alvarito, fueron ellos. Entonces, y ahora pensemos en el más jovencito de nosotros, Elenita, ¿cierto? Tanto ella como él, al observar y obnubilarse en Dios, empiezan a pensar no en términos de tiempo y espacio, sino de la eternidad de Dios. Y entonces ahora que este versículo es muy valioso, porque precisamente según esto, esta carta fue escrita hace 2 días, según Dios, porque para Dios un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años son como un ¿qué? Como un día. Entonces ahora que tú y yo estamos leyendo esto, después de 2000 años, Dios dice, ¿y qué están leyendo? Le pregunta al ángel, que mira lo que están predicando. ¿Qué están leyendo? No, Señor, lo que usted escribió ayer. Dios dice, bien, está nueva la cosa todavía. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Que no tiene más en qué entretenerse? Sino en hacernos esperar. Ay, qué corazón, qué mente. No, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, los que se burlan de los versículos primeros. Entonces, ¿por qué el Señor sí retarda su promesa en el tiempo? Es que ahora Pedro me está diciendo que lo que el Señor se demore, según la humanidad, en hacer sus cosas, no tiene por qué importarle a nadie. Eso es cosa de Él. Tú y yo ya llegamos a una relación con Dios suficiente para decir, lo que Dios haga está bien.
Ay, pero usted no sabe, pastor, lo mal que me está yendo a mí. Imagine esta frase que estoy medio cogiendo ahora. Lo peor que te pueda pasar estando con Dios es lo mejor que te puede pasar. Ya inclusive dejamos de medir los hechos que nos ocurren de acuerdo con la tragedia que la humanidad dice. Lo peor que te puede pasar estando con Dios es lo mejor que te puede pasar, porque si Dios tiene el control, nada de lo que te está pasando está a la deriva. Así que la tardanza de Él, aunque no es asunto mío, el Espíritu Santo me la explica de una manera tan tierna, tan dulce. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza. Aquí no dice Pedro, según algunos tenemos por tardanza. A propósito, qué cambio de mente el del apóstol Pedro, porque este mismo era el que estaba diciéndole al Señor en Hechos capítulo 1, diciéndole: Señor, restaurarás el reino de Israel en estas fechas. Y el Señor les contestó: a ustedes no les corresponde saber el orden y las sazones de los tiempos. Ahora Pedro ha captado por la renovación del entendimiento juiciosa que es que este caminar con Dios es por fe, no es por vista, y no lo transitamos como incrédulos, sino como creyentes, y no lo transitamos como creyentes superficiales que no se mojan, porque hay creyentes tipo playa, no salen de la orilla. No salen de la orilla, ellos toman el sol en la orilla, ven las tempestades allá en las que están todos, pero dicen: yo no me meto, pero creo. Y resulta que ningún mar en calma hace marineros expertos. Entonces, mientras más te metes, más te das cuenta que no puedo ser un creyente superficial y caminar victorioso en esta generación que me ha correspondido. Según algunos la tienen por tardanza. Y me dice: no, es que el Señor no está demorando por demorado, sino por paciente. Mira lo que dice la Escritura: y paciente no para con Él, pues Él al fin y al cabo está viviendo bien desde la eternidad. ¿Usted no ha visto que a veces va uno por algunos lugares y usted se da cuenta y ve esas casas todas artesonadas y bonitas, y de pronto se da cuenta que uno no tiene ni no la tierra del ombligo? Pero el pensamiento sin envidia es: hombre, esta gente vive bien hace mucho tiempo. Entonces lo mismo nos debería ocurrir a nosotros cuando pasamos por Apocalipsis juiciosamente y nos dan las medidas de la ciudad y de qué están hechos sus columnas y todas, que decir: oiga, pero es que Dios sí ve muy bueno desde la eternidad y me quiere a mí ahí. Entonces miren Pedro la explicación que me da y dice: sino que es paciente para con quienes. O sea, la paciencia ágape de Dios es por sus criaturas, no por Él. ¿Y por qué es paciente con amor por nosotros? Porque miren lo que dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo: porque Dios no quiere que ninguno perezca. El anhelo de Dios, como dijo Pablo en Timoteo, es que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de Cristo, o por lo menos, si no llegó, que no tenga la disculpa de que nadie le predicó. No queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. La única manera de yo entrar en esa eternidad de la mano de Dios es en la persona de Cristo Jesús, porque ya mismo el mismo Dios dijo: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Vuelvo y te digo, es tan vigente hoy y será vigente dentro de 2000 años si el Señor no ha llegado esta carta, porque para el Señor un día es como ¿qué? Y 1000 años son como ¿qué? Como un día. Si yo aún soy esclavo de las fechas, de los tiempos, de las presiones, porque el sistema te presiona de una manera impresionante, hasta en las cosas más tontas, ¿cierto? El niño está recién nacido, tan lindo el niño. Ya tiene 60 años el niño, tan viejito es el señor, como si nunca hubiera sido niño. Pero dice la Escritura que aunque las personas lleguen a peinar canas, Dios las sigue mirando como a sus niños, porque Él no los mira desde la temporalidad, sino que los mira desde la eternidad. Y en la eternidad todos estamos. Es más, en la eternidad de Dios, todo esto que estamos hablando nosotros como evento futuro para nosotros, como humanidad, ya pasó, porque Él vive en un eterno presente. Todo está ahí. Es más, usted ya está allá. Dice el apóstol Pablo que juntamente con Cristo estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales.
juntamente con Cristo Jesús. O sea, el trono de Dios es larguísimo, porque en Apocalipsis mismo leemos que nos dará el que nos sentemos en su trono con el que está sentado en el trono del Padre juntamente, sino que procedan al arrepentimiento. Habiendo aclarado esto, Pedro, habiendo acabado la introducción, él ya empieza a enumerar cómo será ese regreso del Señor. Eso. De los niños es el reino. Es que si el Señor llega a venir en este momento, los que con más seguridad se van son los chiquitos. Bueno, entonces queremos saber cómo viene el Señor, ¿cierto? Queremos saber cómo viene el Señor, ¿sí o no? ¿Sí queremos o no queremos saber? Vuelve el viernes entonces, ahí hablan. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a ver que no hay afán. Como esto es eterno, ¿cuál es el afán? ¿Cierto? Muy bien. Y si no se aguanta las ganas, pues leas el resto de la carta varias veces. Varias veces. Señor, hoy hemos abierto tu palabra bendita. Hemos hablado de tu retorno, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que el anhelo de tu retorno nos consuma hasta los tuétanos, que no nos deje dormir, que si hay noches de desvelo las usemos para mirar por la ventana o desde el balcón tu retorno, que tal vez sea en esta generación que seres expectantes has hecho de nosotros, amado Dios. Desde hace 2000 años en firme está tu retorno por cumplirse. Y entonces a cada generación nos corresponde estar pendientes. Es más, Pablo en Tesalonicenses dice que sea que vivamos en este cuerpo cuando tú regreses, o que durmamos por haber muerto, entonces tuyos somos. Así que permítenos, Señor, apasionarnos como a ti, amado Padre, te apasiona, como a ti, Espíritu Santo, te apasiona, como a ti, Señor Jesús, te apasiona, como a los creyentes serios en todas las generaciones les apasiona y les apasionará mientras regresas el retorno tuyo, Señor. Mientras la gente que no conoce de ti ni menciona estos temas o lo hace para burlarse, mientras los creyentes distraídos, a los cuales el tiempo les avanza y la eternidad les va a venir encima en un abrir y cerrar de ojos, tampoco prestan atención a esto. Permítenos, Señor, a nosotros deleitarnos en el banquete que nos has preparado a través de tu palabra. Digan conmigo: ven, Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga a todos.